Vamos a terminar de cerrar y desarrollar los conceptos de tau y lambda y la aplicación en un caso clínico. Vamos a arrancar a definir el concepto de las constantes y arrancamos por la constante de tiempo o también llamada tau. ¿Cómo se define tau? Se define como el tiempo en que tarda el potencial en llegar al 63% de su valor final. Yo voy a tener un potencial y el tiempo en que tarda en llegar al 63% de su valor final, eso es lo que se considera la constante de tiempo. ¿Y de qué va a depender la constante de tiempo? De la resistencia de membrana y de la capacitancia de membrana. Vamos a tener diferentes tipos de membranas. Algunas se despolarizan más rápido y otras se despolarizan más lento, por lo tanto pueden tener diferente tipo de constante. ¿Y por qué depende de la resistencia de membrana y de la capacitancia de membrana? Mastiquemos o relacionemos esos conceptos. Si yo tengo una capacitancia de membrana alta, fíjense que es directamente proporcional a la constante de tiempo. Una capacitancia de membrana alta significa que la membrana me va a robar cargas. Si me va a robar cargas la membrana, me va a costar generar esas cargas para poder hacer el potencial. Por lo tanto, yo quiero una capacitancia de membrana baja para que no me las robe, sino las pueda utilizar y generar en ese caso el potencial. Y una resistencia de membrana. ¿Qué pasa con la resistencia de membrana? Si yo tengo una resistencia de membrana alta, el tiempo también aumenta. ¿Por qué? Porque si le cuesta a la membrana meter las cargas, no voy a poder en ese caso generar el potencial. Por lo tanto, yo quiero una capacitancia de membrana baja y una resistencia de membrana baja para mantener una constante de tiempo baja. Cuando la constante de tiempo es baja o es rápida, significa que respondo a estímulos rápidamente, que es una célula que rápidamente llega a este porcentaje o llega a este voltaje determinado. Pero en realidad, para yo sumar estímulos, lo ideal es tener una constante alta o lenta. ¿Por qué? Porque si yo quiero que los estímulos electrotónicos o los potenciales electrotónicos se sumen entre sí, lo ideal es que estén mucho más tiempo para poder sumarse. Si el tiempo es corto o si tengo poco tiempo, los potenciales no tienen la chance de sumarse en el mismo segundo y no podrían generarme esa señal o ese potencial de acción. En cambio, si duran más en el tiempo, ¿qué va a pasar? Tengo más chance de que puedan producir esa suma. Un detalle para que vean que esta constante tau puede cambiar dependiendo la célula. Las células que tienen más superficie celular tienen más capacitancia. Por lo tanto, van a tener una constante de tiempo mucho más alta. ¿Por qué? Porque como le está robando la carga, tarda un poco más en llegar a este valor del potencial. Y acá lo mismo, pero nuevamente para entenderlo en un gráfico. Esto sería una constante de tau de 63%. Si yo tengo una constante de tau chica o rápida, ¿por qué rápida? Porque es de menos segundos, voy a tener, por ejemplo, este potencial, en el cual llego mucho más rápido, en un segundo, al 63%. Fíjense que me está diciendo que esta célula genera un potencial mucho más rápido, pero va a ser más difícil que se sume en tiempo este potencial. ¿Por qué? Porque únicamente se me van a sumar los potenciales que sucedan en este rango de tiempo. En cambio, si yo tengo una tau mucho más larga, ¿ok? O una tau mucho más lenta, por ejemplo, que a los 10 segundos llega al 63%, fíjense todo el tiempo que tengo para sumar estos potenciales electrotónicos. Por eso, si quiero que reaccione rápido, lo ideal es que sea una tau chica. Pero si quiero que se sumen en tiempo y en espacio, principalmente en tiempo, lo ideal es que sea una tau grande. ¿Qué pasa con la constante de longitud o de espacio llamada lambda? Bueno, acá hay ya una regla un poco más matemática o compleja, pero me habla de la resistencia de membrana y la resistencia interna de la neurona o lo que sería la resistencia
axial o axonal. La resistencia de membrana ya lo hablamos, pero fíjense que es indirectamente o contrario, en este caso la constante de longitud, a la resistencia axonal. ¿Qué es esto? La resistencia que ofrece el axón al pasaje de cargas, que ahora un ratito vamos a desarrollarlo un poco más. ¿Cómo se define la constante de longitud o de espacio? Es un valor en el cual a 1 milímetro del soma todavía se sigue manteniendo un 37% de voltaje. Los potenciales con el tiempo se van a ir disipando. Si yo tengo una constante de longitud larga, las cargas se van a mantener más tiempo y eso hace que se disipe por menos tiempo los potenciales y que puedan llegar mucho más lejos y eso genere que se puedan sumar en mejor capacidad y darme más potenciales de acción. Por lo tanto, mi idea ¿cuál va a ser? Y mi idea va a ser que yo tenga una constante de longitud grande o alta para que el potencial no se disipe, sino que se mantenga durante mucho más tiempo en este sistema y llegue mucho más lejos para que se pueda sumar en tiempo y en espacio y darme mejores señales. ¿Por qué hablamos de esto? Porque si yo tengo una resistencia de membrana alta, la carga no se me va a escapar. Si no se me escapa, no se me disipa. Y si yo tengo una resistencia axonal baja, puede moverse fácilmente por el axón y la carga no se me va a perder. Por lo tanto, quiero una resistencia de membrana alta y una resistencia axonal baja. ¿Para qué? Para de esa manera que la constante sea grande y que el potencial se prolongue mucho más a lo largo del tiempo. La constante de longitud-espacio, vista en un gráfico para que sea más visual, me permitía entonces caracterizar qué tan lejos iba a llegar ese potencial o esa corriente antes de escaparse del axón. Y fíjense que dijimos que nosotros queríamos una constante de longitud o de espacio alta. ¿Para qué? Para que de esa manera, al ser más alta, tenga más chance de sumarse en espacio. Si yo tengo una constante de longitud alta, significa que tengo tanta distancia hasta que se empiece a disipar. Eso hace que se puedan sumar en el espacio los otros potenciales electrotónicos que tenga y de esa manera se me pueda superar el umbral y generar el potencial de acción. Si yo tuviera una constante pequeña, lambda, si fuera mi potencial que se disipa rápidamente o se disipa mucho más rápido, tengo una chance mínima de sumarse en tiempo y en espacio. En cambio, si el potencial es mucho más largo o se disipa más lento, tengo mucha más chance de tener diferentes potenciales y de esa manera sumarse. Por eso quiero la lambda grande. Imaginemos que tengo un caso clínico para terminar de cerrar este ejemplo, que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante. Por lo tanto, no tengo mielina. Si no tengo mielina, ¿qué va a pasar con ese axón? Ese axón va a empezar a robarme cargas nuevamente. La mielina disminuía la capacitancia de membrana. Si yo ahora no tengo mielina, la membrana me empieza a robar cargas nuevas. Me aumenta la capacitancia de membrana. La mielina además me aumentaba la resistencia de membrana, evitaba que se me escapen las cargas. Si ahora no tengo eso, ¿qué va a pasar con las cargas? Se van a escapar. Disminuye la resistencia de membrana. Si ahora tengo que las cargas se me escapan y encima me las roba la membrana, ¿qué va a pasar con la velocidad de conducción? Disminuye. Un caso de que disminuya la mielina me va a producir que se impulse o que el sistema nervioso viaje mucho más lento con respecto a sus impulsos o a sus potenciales y estos pueden no llegar a mi cuerpo. De ahí que la clínica de estos casos es que el tipo tenga el cuerpo con entumecimientos, adormecido, que no pueda mover el brazo. ¿Por qué? Porque mando el potencial a mover el brazo y como no llega por la baja velocidad de conducción, eso hace que no se produzca el movimiento. Y con la resistencia axonal, ¿qué pasa?
Nada. ¿Por qué? Porque yo que estoy modificando la mielina, lo que envuelve al axón, no estoy tocando el axón. La resistencia axonal se mantiene en este caso constante. Para que veamos un ejemplo de una situación de cómo se afecta o cómo se puede evaluar el concepto de las propiedades pasivas de la membrana con respecto a la velocidad de conducción. Bien chicos, con eso cerramos las propiedades pasivas, el tema del sistema de membrana, tau y lambda y el concepto importantísimo de cómo se modifica la velocidad de conducción, hablando de la resistencia de membrana y de lo que sería la capacitancia de membrana. Nos vemos la próxima.